Bueno, entonces el tema del día de hoy se llama la fuente, ¿vale? La fuente es el tema de hoy y es el tema introductorio para la enseñanza del libro de equipamiento para todos de esta semana, que el tema del libro es relación o unión, ¿vale? Pero repito, el tema introductorio es la fuente, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo algunas cosas de la palabra y con la ayuda del Señor vamos a ir explicando, o voy a ir explicando para que estemos todos pues en lo mismo, andemos en lo mismo todos, ¿ok? Bien, para ello, antes de entrar al pasaje enfático del día de hoy, quiero ir con un pasaje desde el principio, un pasaje introductorio, que está en Génesis capítulo 2, a partir del versículo 8, por favor. Entonces busque ahí en su Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 8, ¿vale? Comparta su Biblia, especialmente los que trajeron invitados, comparta su Biblia. Y vamos a ir. Génesis es el primer libro de la Biblia, todos lo sabemos. Entonces vamos al principio. Dice la palabra de Dios, Dios, el Señor, plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios, el Señor, hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén nacía un río que regaba el jardín y que desde allí se dividía en 4 ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Jávila, donde había oro. El oro de esa región era fino y también había allí una resina muy buena y piedra de ónix. El segundo se llamaba Gihón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria. El cuarto era el Éufrates. Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ya sabe usted el mandato, que podía comer el hombre de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ok. Decía que el tema introductorio del día de hoy se llama la fuente, pero quiero ir así que al origen de esta fuente. ¿Qué es una fuente? Bueno, una fuente pues tiene varios significados, ¿ok? Dentro de ellos usted va a encontrar que la palabra fuente es origen. Es decir, cuando tú tomas, por ejemplo, las notas de algún expositor, de algún autor de un libro, y tú haces referencia a lo que dice ese autor, y tú citas, entre comillas, la referencia que estás tomando del libro que escribió otro autor, tú dices, bueno, mi referencia o mi fuente es tal, y pones el nombre del autor, pones el libro de donde tomaste el texto y pones la fecha en la que se publicó dicho libro, ¿no? Ese es un tipo de fuente cuando hablas de un origen. Pero cuando hablamos también del otro significado de fuente, significa el lugar donde brota una corriente de agua, ya sea del suelo o entre las rocas, o puede ser hasta de una llave, de dónde sale esa fuente, de dónde salió, ¿sale? Ahora, por ejemplo, usted va a encontrar en las noticias que hay gente que todo lo toma como una verdad. Por ejemplo, las noticias que se publican en las redes sociales, la gente las toma como si fuera una verdad. Pero a veces cuando te vas a preguntarle a la persona de dónde se informó, de qué fuente se informó, te das cuenta que la noticia a la que está haciendo referencia no es tan verdadera, no es genuina. Entonces es una fuente equivocada. Pero quiero hablar en esta mañana respecto a la fuente del cristiano, en el sentido de la adoración a Dios, de dónde parte o de dónde se origina en el corazón del creyente, del discípulo, la adoración a Dios, ¿sale? ¿Cuál es la fuente de nuestra adoración? Por ello quiero tomar de referencia lo que nos dice Génesis, que acabamos de leer,
que cuando Dios crea al ser humano y después el Señor lo pone en el huerto del Edén, y dice que Dios hizo brotar de allí un río, ¿sale?, que regaba el jardín, ¿sale? Y dice que ese río iba avanzando, y conforme iba avanzando, obviamente, se dividía en 4 ríos menores, pero cuando dice menores no quiere decir menor en importancia, ¿sale?, sino que a partir del río que salía del Edén, de allí empezaron a surcarse los otros 4 ríos. ¿Ok? Muy bien. Para entender esto un poquito, si usted hace una referencia, geográficamente, el jardín del Edén, dicen los historiadores que lo ubicaban cerca o más arriba de la región de Mesopotamia, por decirlo así, pero recordemos que Dios, cuando el hombre cayó, ocultó el jardín del Edén a la vista del ser humano. ¿Ok? Ahora bien, de esos 4 ríos que se mencionan en la palabra, 3 de ellos son localizables al día de hoy, ¿vale? 3 de ellos, pero uno de ellos no se puede localizar todavía, o no se sabe bien con exactitud cuál era la ubicación exacta. De los otros 3, hasta el día de hoy todavía tenemos, obviamente, están ahí, existen, ¿sale? Bien, dice que los 4 ríos tenían o tienen nombre, y dice que el primero es el Pisón, en una región de Jávila, que es la región que todavía no ubican precisamente el lugar más exacto. El siguiente río es el Gihón, que está en la región de Cus. Este río Gihón significa su nombre, estallando, rápido o abundante, ¿sale? Entonces, más o menos vaya ubicando. El río Gihón significa estallando, rápido y abundante. Y el río Gihón atraviesa la tierra de Cus, lo que es actualmente Etiopía, ¿sale? Son datos ahorita aquí. Ahorita vamos al otro, nada más quiero abrirle el panorama en esto, ¿sale? El tercer río es el Tigris. Y yo creo que muchos en la escuela, cuando estábamos en geografía y nos ponían geografía universal, escuchamos por alguna vez el nombre del río Tigris, ¿no? Te preguntaba la maestra dónde se ubica el río Tigris, dónde se ubica el río Éufrates, y tú más o menos como que tienes la idea que alguna vez lo escuchaste en la vida. Bueno, este río Tigris se encuentra al este de Asiria, y su nombre significa que fluye con fuerza impetuosa, ¿vale? Y este río Tigris no solamente atravesaba Asiria, sino que también atravesaba lo que era la antigua Mesopotamia o Babilonia, en pocas palabras, la Arabia actual, ¿vale? Junto con el río Éufrates, que también atravesaba la tierra de Babilonia y Asiria, y el río Éufrates significa fructífero, ¿vale? Entonces ya vamos ahí agarrando un poquito el asunto del significado de estos ríos, ¿ok? Entonces el primero es estallando rápido y abundante. El segundo, Pisón, la verdad no encontré la definición, pero me imagino que tiene un significado importante. Tigris, que fluye con fuerza, y Éufrates, que significa fructífero, ¿ok? Muy bien, vamos a ir viendo esto. Resulta que la fuente de donde se alimentaba el jardín del Edén era el río que Dios hizo que saliera o que brotara del mismo jardín, ¿sale? Y de allí, dice la palabra, se vuelven estos 4 ríos, salen estos 4 ríos, ¿ok? Ahora, estos 4 ríos, en la actualidad, en el flujo que tienen, siguen alimentando lagos y siguen alimentando mares, ¿vale? Por ejemplo, el Éufrates y el Tigris van a desembocar a lo que es el Golfo Pérsico, ¿sale? Entonces, muchos de estos ríos tienen su origen, y conforme la región que van pasando, algunos cambian de nombre o tienen alguna ramificación, y esa ramificación de estos mismos ríos
llega a otros lugares. ¿Vale? Algo así también como podría ser el mismo río Jordán, que tiene una ramificación, es una ramificación y llega hasta lo que es el mar Muerto también. ¿Ok? Bien, vamos ahora a esto. Ahora, el asunto no es que hablemos ahorita de la cuestión de los ríos. El asunto es entender el significado de la fuente, porque es a lo que vamos a introducirnos el día de hoy. Muy bien. Ahora bien, quiero que esto que acabamos de ver lo guarde en su corazón, por lo que vamos a ir viendo adelantito. Quiero que me acompañe ahora a Juan capítulo 4, versículos del 1 al 14. No pierda en su corazón la lectura que acabamos de tener de Génesis y vaya conmigo a Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4 vamos a encontrar una historia bastante conocida, que inclusive si no eras una persona que fuiste formado dentro de una casa cristiana, seguramente llegaste a escuchar esta pequeña gran historia del Señor Jesús. Y quizás la escuchaste, no sé, quizás viéndola en una película, las películas que pasan en Semana Santa, las películas que pasan también en tiempos de diciembre, o quizás hasta en el mismo catecismo lo llegaste a escuchar alguna vez, ¿no? Si fuiste al catecismo, por ejemplo. Y esta historia tiene que ver con el encuentro de Jesús con una mujer samaritana. ¿Sale? Muy bien. Para ello, vamos a Juan 4, y nos narra la historia de ese encuentro de Jesús con esta mujer samaritana. Ok, ya alguna vez lo mencionamos acá en la reunión, que los samaritanos vienen a ser, parientes de los judíos, pero los samaritanos fueron considerados impuros porque gente israelita tuvo descendencia con pueblos no israelitas, llámese de algunas otras culturas, especialmente con sirios y también asirios, e inclusive otras culturas que estaban por allí durante el tiempo en que Israel fue llevado al exilio. ¿Sale? Muy bien. Dice la palabra, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado de camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla allí. Cosas que a lo mejor para nosotros dices, le pidió agua y eso
¿Cuál es el problema de pedir agua? A lo mejor si yo voy ando caminando por un pueblo, por una ciudad, y a lo mejor tengo sed y veo a alguien que está regando las plantas o algo, a lo mejor le pido que me regale un vaso de agua. ¿Y cuál es el problema? Ok, para nosotros quizás no tengamos tanto ese problema. Para nosotros en nuestra actual cultura y más de 2000 años después a nuestros días, pero para ese momento entender que el pleito de los samaritanos con los judíos era creo que más casado que actualmente, o mucho más casado, o no sé qué tanto ahorita, pero era esa división de considerar al samaritano como una persona infiel, como una persona impura. Inclusive para denotar a un samaritano, el judío, menospreciándolo, le hacía hacer sentir que era una persona de poco valor. Inclusive cuando los samaritanos ofendían a Jesús, le decían: ¿no te hemos dicho que tú eres samaritano? Como una ofensa. ¿No te he dicho que tú eres mexicano? Para nosotros, no, pues es un orgullo para ser mexicano, ¿no? Pero para allá en la cultura bíblica de que estamos hablando, llamar a una persona samaritana era una ofensa bastante fuerte, porque eran considerados como gente de poco valor, o como gente que está impura, o gente que no tiene la pureza de Dios. Eso es la connotación que le estaban dando. Por eso cuando la mujer se sorprende de que está Jesús y le pide agua, ella por eso le dice: oye, ¿por qué me pides agua? Para empezar, somos judíos, tú eres judío, yo soy samaritana, nosotros no tenemos nada en común, ¿cómo me pides agua? Y tú dices, bueno, a lo mejor no, 2000 años para acá no hay tanto problema en pedir agua. Sí, para el momento ese sí. Y la otra es que Jesús estaba hablando con una mujer. Entonces ya empieza así como que, sí, es que no era muy habitual que hablaras con una mujer desconocida. Sí, entonces ya vamos entendiendo el contexto. Entonces dice que esta mujer está sacando agua. El agua, el pozo está a las afueras de la ciudad, ¿sí? o la entrada de la ciudad, y dice que ese es un pozo antiguo. Vamos a entender, ¿un pozo qué? Antiguo. Dice que ese pozo lo cavó Jacob, y dice que esa tierra se la había dado Jacob a José, a su hijo, ¿sale? Y dice que de allí bebió agua Jacob, bebieron sus hijos, bebieron hasta los ganados. Es decir, es un pozo ya bastante antiguo, ¿sale? Entonces ya empezamos a ver allí que para ese momento, en el momento de la escena bíblica del Señor Jesús, en forma corporal, ya habíamos pasado bastante tiempo, ya habían pasado cerca de 2000 años también, y el pozo de que había cavado Jacob, seguían sacando agua el pueblo samaritano. Un pozo bastante antiguo. ¿Ok? Muy bien. Ahora yo no sé, algunos tendrán pozo en casa. Posiblemente. A lo mejor si vives en la casa que fue de tus abuelos, dices, no, ese pozo lo cavó mi abuelito. Y yo, no, ese pozo lo hizo mi papá. Pero hablar de un pozo que lo cavó tu tatarabuelo, es algo, dices, pues sí ha aguantado el pozo, sigue teniendo agua, ¿no? Ok, ahora veamos algo. Dice que cuando él le pide agua, ¿quién es el que comienza la plática? Yo te digo algo. Era un día como cualquier otro quizás, ¿vale? Esa mujer en sus labores, mire la cultura, ¿no? de allá, la mujer es la que iba a sacar el agua del pozo. Y no crea que había bomba, no, era bajar la riata con el recipiente y levantar, ¿vale? Y luego cargarte el cántaro de barro y llevarlo
hasta la casa. Entonces era un trabajo bastante pesado, ¿sale? Pero eso lo hacían las mujeres, ¿sí? Ok. Ahora bien, eso lo hacían las mujeres, no lo haga usted ahorita así, deje que vaya su marido, ¿ok? Ok, bueno, yo ahorita que soy mal de la espalda, ayer mi esposa bajó el garrafón y digo, no, espérate, yo lo bajo, me da hasta pena cuando ella quiere bajarlo. Digo, no, ¿qué van a decir los vecinos? Y mi esposa casi se ve chaqué al hombro y el garrafón en un brazo y la niña en el otro, ¿no? Ok, pero bueno, me ayudó ayer, ¿no? Ok, no sé qué, me da pena, pero bueno. Ahora bien, veamos esto, dice que entonces Jesús comienza la plática, Él es el que mueve las cosas, ¿vale? La mujer, para la mujer ni siquiera sabía quién era Jesús, no sabía, ve a un hombre allí, sentado junto al pozo, llegó a hacer sus labores y quizás no dio ni las buenas tardes porque ya vi que es judío, su atavío, su ropa me dice que es judío, entonces mejor yo llego, saco mi agua y me voy, ¿no? Pero dice que él le pide agua a esta persona. Muy bien. A ver. Y empieza una plática Jesús con la mujer en dos niveles completamente diferentes. Dos niveles completamente diferentes. La mujer hablando desde el plano humano y Jesús hablando desde un plano espiritual. Visto de otra manera, Jesús hablando desde la fuente espiritual, la mujer hablando desde la fuente humana. ¿Por qué? Porque en lo que hablaban, ella no le entendía. ¿Sí? Dice, él le dice, dame un poco de agua, y a la mujer le dice, es que no tenemos nada en común, tú eres judío, lo que quieras. ¿Cómo se te ocurre pedirme agua? Si tú eres judío, yo soy samaritana. Y Jesús le dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Dos fuentes, a ver. La fuente de la mujer era el antiguo pozo de Jacob que servía como un medio de subsistencia. ¿Cuántos años llevaría la mujer sacando agua de ese pozo? Toda la vida, quizás desde niña, y por lo que dice la Biblia, se ve que tampoco era una mujer joven, ya llevaba un montón de maridos. Era la viuda negra del pueblo. ¿Vale? Ok. Entonces, dice, Señor, ni siquiera ahí empieza algo. A ver, le empieza a hablar Jesús. A ver, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te pide, si conocieras al que te pide agua, tú le pedirías a él agua de vida. ¿Ok? Y la mujer contesta bien. No entendía mucho, pero contestó bien. ¿Por qué? Porque le dice, Señor. Y para ti a lo mejor ahorita decirle a alguien Señor no es problema. A mí en la calle ya me dicen Señor de momento. Dice, oiga Señor, ¿qué le doy? Ya, bueno, dame esto. ¿Qué le despacho, don? Ya, no me hagas sentir peor, ¿no? Porque ya te dicen don, ya te dicen Señor, ya pasan los 40, ya te ven con chamacos y ya, oiga, ceñito, ñor, o don, o señor, y ya hasta te sientes mal, te bajan la moral, ¿no? Pero bueno, para nosotros el decirle Señor a alguien quizás no nos causa tanto relevo. Dices, bueno, pues ya me dijo Señor, pues ya ni modos. Y sobre todo peor a las mujeres, ¿no? Cuando van y se sienten todavía jóvenes, buenas tardes, dígame señora. Y ya la señora o dígame doñita, ¿no?
O vas con la señora que está midiendo la verdad y, a ver, dígame, marchantita, ¿qué le voy a dar? Y entonces, con que bueno. Ok. Y entonces, para nosotros quizás no es problema eso, pero para el contexto bíblico, llamarle a alguien Señor es un reconocimiento de señorío, de respeto y de honra. ¿Sale? Y la mujer le dice, Señor, Kurios en griego, ¿qué me vas a dar? Ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso, ahí viene, acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Les dice Jesús, todo el que beba de esta agua, a ver, ¿de esta qué? De esta fuente, de este pozo, volverá a tener ¿qué? Sed. ¿Ok? Todo el que beba de esta fuente volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. A ver, dos planos diferentes. El Señor le dice, si supieras quién te habla, dices, eres mayor que nuestro Señor, nuestro padre Jacob, así como con cara de cuando no entendía todo lo que le estaba diciendo el Señor. Y luego él le dice, pero ¿de dónde vas a sacar? Ella le dice, ¿de dónde vas a sacar agua si no traes con qué? ¿Con qué vas a sacar agua tú del pozo? Y le dice, mira mujer, el que beba de esta agua, de esta fuente, va a volver a tener ¿qué? Sed. Le empieza a hablar ya en términos espirituales, más elevado. Bueno, desde que le dijo, si supieras, ya le habla en otros términos. Dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Ok, esa agua se convertirá en un ¿qué? En un manantial. ¿Qué es un manantial, amado? ¿Dónde qué? ¿Dónde brota el agua? Entonces, si brota de allí el agua, ¿se convierte en qué? En la fuente. Mire, a ver. Yo traigo mi botella de agua de garrafón, ¿vale? Entonces yo les recomiendo que cuando vengan a la reunión traiga su botella de agua, ¿ok? Es un hábito. Y esta botella de plástico que contiene agua, yo le pregunto algo. ¿Esto es una fuente? No. No es una fuente, no es el origen. ¿Sale? Segundo, la venden como agua purificada, quién sabe. Pero bueno, yo me la tomo. Pero a ver, esta botella no es la fuente. Cuando le dice a la mujer, el que beba de esta agua, va a volver a tener ¿qué? Sed. Pero dice el Señor, pero el que beba del agua que yo le daré a beber, ¿ok? Cuando se la beba, no volverá a tener sed, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. A ver, vamos a suponer esto. Si tú bebieras del agua que te ofrece la samaritana, ¿ok? Del agua que te ofrece la samaritana, esa agua, una vez que sale del pozo, ¿salió de dónde? De la fuente terrenal.
¿vale? Los mantos acuíferos, lo que quieras, y llegan al pozo, y esa es tu fuente, de ahí tomas. Te la bebes, pero no te bebiste la fuente, ¿ok? No te bebes la fuente. Sacas agua de la fuente, pero no te la bebes. Pero cuando tomas del agua de vida que da Jesús, cuando te tomas esa agua se convierte en una fuente dentro de ti. La otra es agua que da la tierra. La otra es agua que da el cielo. ¿Lo ves? El Jacob, el príncipe de Dios, cavó el pozo para darles agua a su familia, a sus ganados. Y se le quedó para los descendientes, nietos, tataranietos, ya revueltos con otros, pero bueno, descendientes al fin. Pero cuando habla Jesús dice, el que beba del agua, a ver, si yo me tomo mi botella de agua, a ver, dice Jesús, a ver, tómate del agua que yo te doy. Advertencia. Cuando te la tomes, se va a convertir en una fuente de la que brote vida. La otra, agua, es para calmar la sed humana. Esta agua va a saciar tu sed espiritual. Y no volverás a tener sed jamás. ¿Qué es lo que pasa con una persona que está sin Cristo? Una persona que no está en Cristo está desértica por dentro. Está sedienta. Lo reconozca o no lo reconozca, está sedienta. Donde no hay agua, todo se vuelve ¿qué? Seco, desértico. ¿Sí? Ok. El que está en Cristo, tienes saciado tu ser por la presencia de Dios. Por eso Jesús le habla en otro término que la mujer desconoce. Y como la mujer no le estaba entendiendo ni papas, dice, a ver, mujer, a ver, te voy a hablar en algo que sí conoces. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. ¿Qué está haciendo Jesús? Voy a hacer que creas. No tengo esposo, dijo la viuda negra. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahorita tiene es nuestro esposo. En esto has dicho la verdad. A ver, no me estaba entendiendo quién soy porque no se le ha revelado. No me está entendiendo. Lo que empecé a propiciar con ella es hablarle de la necesidad que tiene de tener vida, porque está seca por dentro, está muerta. Si ella bebe del agua que yo le doy, va a tener dentro de ella una fuente que la va a saciar. Va a saciar su sed. Y entonces la mujer, después de que le profetiza el Señor y le dice todo cuanto ha hecho, se le abre el entendimiento, un poquito, por decirlo así. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Ok, a ver, ya la llevamos. ¿Ya se te reveló que soy profeta? Dice Jesús. Sí, soy profeta. Maestro, pastor, apóstol, es todo Jesús. Mira, muchacha, señora, ¿cuántos años habrán pasado desde que los samaritanos tuvieron profeta?
cerca de 800 años. Muchacha había escuchado de profetas, había escuchado de Elías, que profetizó en Samaria, había escuchado de Eliseo y algunos otros que Dios mandó de Judá a Samaria, pero nunca había tenido el encuentro con un profeta. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? Mira, muchacha, ¿te estás dando cuenta de algo? A ver. Y ella habla algo, dice: nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. ¿De qué está hablando la muchacha? Todavía no entiende todo. Ya entendió que Jesús es profeta. Ahí vamos, ahí vamos. Y empezó a hablar acerca de cuando Israel, las 10 tribus, y luego Judá y Benjamín se separan. Cuando el hijo de Salomón pierde el reino, se separan, y entonces los que quedaron en Israel hicieron su propio templo, pusieron su propio monte, constituyeron sus propios sacerdotes y adoraban ellos allá en Samaria, y los otros adorando en Jerusalén por mandato de Dios. Y hay ese conflicto religioso que dividía también samaritanos y judíos. Y ella todavía con la división en la mente le dice: Señor, a ver, me doy cuenta que eres profeta, ya me dijiste hasta de lo que me voy a morir. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Y ahora Jesús le habla otra cosa espiritual. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Adorarán ustedes al Padre. Samaritanos separados, aislados, rezagados. Y ahora el Señor les hace promesa de que también van a adorar. También van a adorar, samaritanos. Por eso cuando Jesús le dijo a los discípulos, después de que Él resucita y asciende, le dice: no se vayan de Jerusalén hasta que venga poder de lo alto sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el último de la tierra. También vengo por ustedes, porque en el final de los tiempos Dios tendrá delante de sí las 12 tribus restauradas para su gloria. Las 12 tribus apartadas, ahora restauradas para la gloria de Dios. Y el Señor dice: por eso viene el momento en que ustedes adorarán no en Jerusalén, no en Samaria, adorarán al Padre como se debe. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros, ahora sí le habla como judío, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. La salvación proviene de los judíos. ¿De dónde viene Jesús? De los judíos, de la tribu de Judá. Por eso dice: la salvación viene de los judíos. Por eso vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Amado, cuando cambiemos nuestra mentalidad y entendamos que no solamente somos creyentes, sino que también somos discípulos, pero también como discípulos somos hijos. No todo mundo es hijo de Dios si Dios no le da ese poder. Si Dios no te da el poder y el reconocimiento de ser hijo de Dios, no eres hijo de Dios entonces. Por más religioso que te sientas, no eres hijo de Dios si Dios no te ha dado esa facultad, ese poder. Porque es un poder que proclama a Dios desde lo alto. Y te tiene que reconocer Él como hijo. Creyente, discípulo, sí, y también hijo. Entre todas las cosas que incluye haber entregado la vida a Cristo, como también es ser un rey y un sacerdote de Él, ser un embajador de Cristo, ser un enviado de Dios.
Entonces ya vamos viendo entonces que la mujer, la muchacha, la señora, lo que haya sido, tenía una fuente equivocada. La fuente de su razonamiento, la fuente de sus vivencias, la fuente de su humanidad estaba basada en lo terrenal. Su fuente doctrinal estaba basada en lo que ella pensaba que era así, pero que estaba equivocado. Ahora, fíjate esto, a ver. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Ustedes, sí, Samaria, ustedes adoran lo que no conocen. ¿Cómo? ¿Se puede adorar lo que no conocemos? Sí, se puede adorar lo que no conocemos. Pero la verdadera adoración que es en el Espíritu te lleva a conocer a Dios. Ellos no conocían la salvación. No conocía, por eso ella no conocía al Señor. Había escuchado, y ahorita vamos a seguir con la lectura, había escuchado, pero no lo conocía hasta ese momento. Dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Lo ves? Adorar en espíritu y verdad. A ver. Dos fuentes. La fuente de lo terrenal. Vivir solamente en la historia. Es importante conocerla, pero vivir en la historia. Ella conocía la historia de su pueblo. Sabía que ese pozo lo dejó Jacob. Sabía que ellos estaban apartados de los judíos, o que los judíos se habían apartado. Sabía que religiosamente ellos adoraban en aquel monte en Samaria. Y los judíos decían, no es aquí, es en Jerusalén. Y bien lo decían los judíos, era en Jerusalén. O es en Jerusalén. Adoraban lo que no conocían. Tú puedes tener muchas noticias. Puedes conocer mucho aún de la Biblia. Conocer, me refiero a un saber muy humano, muy racional. Pero no conocer el espíritu de la palabra. Porque eso es algo completamente diferente. Hay quien dice creer en Dios. Tú le preguntas a la mayoría, yo creo que por lo menos el 70-80% de nuestro país, todavía, porque todavía no llega al ateísmo, como ya ha llegado en muchos lugares de Europa y otros lugares, le preguntas a la gente si cree en Dios y muchos te van a decir que sí creen en Dios. Por lo menos en nuestro país muchos dirán eso, no, yo sí creo en Dios. Pero también creo en eso y eso, bueno, una mezcla ahí. Pero cuando le preguntas a la gente, oye, ¿y tú conoces a Dios? Eso es algo diferente. Y esta mujer necesitaba conocer al Señor. Pero le dice algo. Jesús le habla de la adoración. ¿Quién quería promover esa plática? Jesús. Tengo que enseñarle a esta mujer respecto a la fuente de vida eterna, y esa fuente tiene algo también. Va a producir transformación para que las personas se vuelvan verdaderos
adoradores. ¿Qué es adoración, amado? Y lo leemos, lo repetimos y decimos, no, ves que vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ok, bien, vamos. ¿Cuántos quieren adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Cuántos quieren? Y a lo mejor acá levantado, y está bien, levantaba la mano, ¿no? Y yo quiero adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y qué hacemos? Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ajá. ¿Y cómo es eso? No, pues así. ¿Así cómo? Pues en espíritu y en verdad. Pero ¿y así cómo? ¿En espíritu y en verdad cómo? A ver, échame 2 cantos. Yo no digo que sea mal, sí, o sea, los cantos son hermosos. Hace rato cantamos y ahorita al final vamos a cantar otra vez. Pero tiene que ver con la fuente, amado. ¿Qué es adorar? Adorar, fíjese que tiene que ver con una palabra que cómo nos cuesta, y le hablo a esta congregación, que es la que pasó, cómo nos cuesta doblar rodilla delante de Dios. Y adorar significa postrarse rodillas y frente a tierra. En pocas palabras, humillar todo tu ser delante de la presencia de Dios. Pero no solamente es con el acto físico, sino cuando tu espíritu se quebranta delante de la presencia. Y el que produce en ti la adoración es el espíritu. Y dice, produce una adoración en espíritu y en la verdad. En verdad. A ver, ¿qué significa la palabra en? Dentro, así es. La palabra es en, ¿dónde? Dentro, a ver, en espíritu, dentro del espíritu y dentro de la verdad. ¿Quién es la verdad? Ahí está. Amado, ¿quieres adorar a Dios en espíritu y en verdad? Necesitas estar en el espíritu y en el Señor, que es uno solo. Esa es la adoración que llega al Padre. Por eso le dice, ustedes adoran lo que no conocen, mujer. Pero la hora viene y la hora es. Por eso, ¿viene o es? Viene y es. Continuamente. En que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice el Señor, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Qué va a producir la fuente que brota para vida eterna? Que adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Por eso le dice, mujer, si bebes del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás. Y vas a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Puedes poner cantos lo que quieras, pon cantos lo que quieras. Pero puedes tener cantos y no estar adorando en espíritu y en verdad. Y a lo mejor te va a pasar lo de esa mujer. Adoraba a Samaria, a Dios. Y a lo mejor, ¿qué están haciendo? Están adorando. ¿Pero a quién adoran? A Dios. Pero si no lo conocen. Ustedes adoran lo que no conocen, mujer. Nosotros, ahí sí se puso Jesús muy judío. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Viene de los judíos. Y entonces la muchacha le dice, o señora, lo que haya sido, sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo. Respondió la mujer, cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Por lo menos sabía que iba a venir el Cristo y que les iba a explicar todas las cosas. ¿Qué estaba haciendo Jesús?
explicándole todas las cosas. Por eso dice, la hora es, muchacha, hoy, y la hora viene y es ya, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya ahí va el asunto, miren. Primero lo reconoció, Señor, curioso, señorío, honra, como el don aquí en nuestro país. Luego le dice, profeta. Vamos bien, muchacha. A ver, ya. Señor, sí, profeta, sí también. Pero vamos al otro. Sé que viene el Mesías, el Mesías, al que llaman el Cristo, el ungido. Respondió la mujer, cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ahora, vean algo que Jesús no le decía a los judíos y que se lo dijo a una samaritana. Los judíos venían a preguntarle, le mandaban a los fariseos, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo ya. Tú lo has dicho. Por eso, ¿eres o no eres? Tú lo has dicho. Por eso, pero si eres o no eres, tú lo has dicho. Y a esta mujer le dice, sí, mira, ese soy yo. El que habla contigo, le contestó Jesús. ¿Preguntas por el Mesías? ¿Preguntas por el Cristo? Aquí estoy, Samaria. Aquí estoy, Samaria. Te expulsó, te desterró Judá. Aunque la salvación viene de los judíos, aquí estoy. Porque soy Señor de todos. Por eso estoy aquí. A otro no le reveló que era el Cristo. Y a esa mujer, sin tartamudeos, porque nunca tartamudeo, obviamente, dice, yo soy el que habla contigo, yo soy el Cristo. Yo soy el Mesías. Por el que te hablaron, el que te dijeron, el que escuchaste, el que no conocen ustedes, aquí estoy. Y entonces, en eso llegaron los discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. Aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Dos cosas, no conocían a Dios, pero también estaban esperando al Cristo. Los judíos lo estaban esperando y no lo reconocieron. Y estos samaritanos apartados están a punto de descubrirlo. Salieron del pueblo. O sea, mira, le encantaba el chisme a la mujer. Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. Y ellos también pensando otra cosa, como nos pasa a nosotros. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad de que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura, ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo les he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo.
¿De qué estaba hablando Jesús? ¿De qué cosecha hablaba? ¿De quiénes hablaba que dice que otros ya habían llegado a trabajar antes que ellos? ¿De quién hablaba? Claro, sus profetas. Miren, muchachos, ya el trabajo lo hicieron otros. Todavía no entienden nada de los samaritanos, pero hicieron el trabajo otros. Ustedes vienen a cosechar lo que no sembraron. Dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. De lo que andaba diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿Qué necesitaba Jesús? Llevar a los samaritanos a entender algo. Ya estoy aquí. Y la mujer fue buena evangelista, predicando lo que Jesús le dijo. Me dijo, sin conocerme, que he tenido 5 maridos y que ahorita tengo ahí. Es mi detalle. No estoy casada. Y se sorprendió tanto que le dijo a todos eso. Por eso la gente llegó a ver algo así como cuando te dan una palabra y van todos a ver al hermano, a ver si también le profetiza. Y dicen, ya no creemos por lo que dijiste solamente, sino por lo que hemos oído de él, de sus propios labios. Creemos que este es el Salvador del mundo. Amado, cuando tú escuchas algo, sé que crea un impacto en tu vida, la palabra. Pero cuando la palabra misma le empieza a hablar a otros directamente, la gente dice, está bien, me predicó al hermano, gloria a Dios, pero ahora sé que conozco verdaderamente a Cristo. Ahora sé que verdaderamente lo conozco. Y entonces, nace en nosotros, por el Espíritu, esa fuente. Una fuente de adoración a Dios. Una fuente de la que brota vida eterna. Vamos a ver a esto. A ver. Comenzamos leyendo Génesis. Dice Génesis que Dios hizo brotar ¿qué? Un río, ¿sale? Una fuente, vuelve un río, y que ese río se desprendieron otros 4 menores. Ok. Quiero que veas el significado del río, el significado de que hay un río limpio. Porque cuando hay un río limpio hay ¿qué? Hay vida, ¿vale? Ok, tú no vas a ir a pescar al drenaje. Cuando tú vas a ir a pescar, tú buscas un río limpio, ¿sale? Ok, en el río limpio vas a encontrar ¿qué? Vida, ok. Ahora bien, Jesús ahora le habla a esta mujer acerca de la necesidad que tiene el ser humano y ella en especial de que la fuente de Dios estuviera en ella. Es decir, ella pensaba muy humanamente. Pensaba ella, yo vengo a saciar mi sed, mis necesidades personales, mi diario vivir, mi rutina de venir a sacar agua. Y Jesús le habla acerca de cosas espirituales. Le dice, si me conocieras, sabrías quién te está hablando y le pedirías que Él te dé agua. Ella no entendía en el momento. Dice, Señor, ¿dónde vas a sacar agua? Si no tienes ni cántaro, no traes tampoco una riata, no traes nada para sacar agua. Y le dice, el agua que yo tengo le dará vida a todo aquel que la pruebe, que la tome. Y cuando se la tome,
esa agua va a producir dentro de esa persona una fuente de vida. Como dice la otra traducción, una fuente, un manantial del cual brotará vida eterna. ¿Usted ha ido a los manantiales alguna vez? No sé si alguien haya ido a un río, donde nace un río. El agua está saliendo literalmente de la tierra. Y hay manantiales que se abren paso entre las rocas y están las rocas unidas y se abre paso el manantial. Y ahí está brotando continuamente el manantial. Esa es la fuente, es el origen. El origen está allí. Cuando dice el Señor, ahora, si tú crees, el origen de todo, el origen de la vida, va a brotar dentro de ti. Ok, ahora vamos viendo ahora esto un poquito adelante. Ezequiel 47. La visión que trae Ezequiel, y ahorita la comparamos con Apocalipsis. A ver, dice Cheque lo siguiente. El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lago derecho del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente. Y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano. Midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua. Ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar nadando, a nado. Entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río, y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles. Allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Araba y van a dar al mar muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corre este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo que se mueva en sus aguas vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores desde Engadi hasta Eneglayín, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo, pero sus pantanos y marismas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Muy bien. Dos cosas, a ver. Dios siempre habla de ríos. Para enfatizar esto, a lo que nos quiere llevar en el Espíritu. Para dar vida en el Edén, hizo brotar un río que cruzaba el Edén y que salía del Edén y alimentaba las regiones. De ahí salieron los 4 ríos. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, dice Jesús lo siguiente: el que beba de esta agua que yo le daré, de su interior brotarán ríos o manantiales para vida, ¿qué? Eterna. Ok, va. Imagínate que te digo que te tomes esta agua y tú te la tomas, pero no es cualquier agua, sino que es el agua que te da el Señor. Cuando te tomas el agua que te da el Señor, ya te puso la eternidad adentro.
porque es agua de eternidad. Cuando te bebes el agua de Dios, te pone eternidad. Y dice la palabra, cuando entonces te bebes del agua, esta se convierte en un manantial. Y cuando se convierte en manantial, entonces el agua brota y ahora se convierte en un río que te lleva. ¿Qué es lo que dice Dios? Te voy a meter eternidad dentro de tu ser. Y como te voy a meter eternidad, te voy a meter la misma fuente de Dios. Porque la fuente es Dios. La fuente es el Espíritu. Bebe de esta agua. Y esta agua, como es viva, va a salir de ti, va a brotar. Brota el manantial, brota la fuente. Como está brotando, se empieza a volver río. Y entre más va bajando, más impetuoso y fuerte se vuelve y llena hasta los mares. Amado, ¿qué es lo que nos está hablando el Señor? Que la relación con Dios, tras el habernos arrepentido, va a producir en nosotros que el poder del río de Dios, que el poder del Espíritu fluya en nosotros como fuente de vida, salga como río torrencialmente, va agarrando más fuerza, se va haciendo más grande, más caudaloso y va llenando los mares. Amado, la presencia de Dios, cuando sale de nosotros en un espíritu de adoración y de verdad para Dios, se convierte en eso, amado. Toma lugar el poder de la vida de Dios. Cuando Dios estaba hablándole a Ezequiel, él estaba viendo en visión lo que Dios le mostraba. Y dice que avanzaba, y avanzaba 500 metros en un río. Dice, me llega al tobillo. Avanza más, Ezequiel. 500 metros más, me llega a las rodillas. Avanza, Ezequiel. 500 metros más, me llega a la cintura. 500 metros, avanza más. Ya no puedo. Nada, Ezequiel. Nada en el río, Ezequiel. Porque no puedes contra él. Amado, o te metes a nadar en el río del Espíritu, o te va a arrastrar. Tienes dos opciones de pasar el río: nadando sobre él, o que te arrastre. Te va a llevar de todos modos. Tú quieres ver cómo quieres pasar el río: nadándolo o que te arrastre en el fondo. De que te va a llevar, te va a llevar. Pero si me arrastra desde el fondo, me va a matar por no haber obedecido que tengo que nadar. Métete en el río del Espíritu, que Dios está haciendo brotar de tu ser. No porque sea tuyo, sino porque Él lo puso en ti. Cuando creíste, Dios te puso el cántaro de Dios. ¿Lo quieres ver así? Tomó agua Dios de su mismo río, de su mismo afluente que es el Espíritu. Te lo dio a beber. ¿Ya lo bebiste? Sí. ¿No tendrás sed jamás? No. Hasta un lado. ¿Qué? Sí, va a brotar agua. Vida. Y va a brotar vida, y es vida en abundancia. ¿Qué es abundancia? Exageradamente lleno, que rompe aún cualquier recipiente. Cuando se desborda esa abundancia, el río se está desbordando dentro de ti, tienes que dejarlo fluir. Es que no puedo adorar. Chécate si tienes la fuente de Dios. Es que me cuesta adorar. Chécate si tienes la fuente de Dios. Porque los que tienen la fuente de Dios adoran al Padre en espíritu y en verdad.
se meten al río de Dios, porque el río sale de ellos y está saliendo, está fluyendo, y se camina, avanza. No le dijo jamás, ve hacia atrás, avanza, métete. Me llega a los tobillos, sí, métete más. Ya me está cubriendo, ya te está cubriendo, sí, saca la cabeza y nada. Él te lleva. No puedes con su fuerza, Él te tiene que llevar. No, pero si yo quiero así, súbete a nadar. Deja que su corriente te lleve a donde Él quiere llevarte. Esa corriente te va a conducir a la adoración a Dios. Eso es. ¿Por qué? Porque comenzó una relación de unión con el Señor. A ver, ¿cómo? Sí. Unión. ¿Cómo? Sí. Ve. La fuente es Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Tú bebes del agua que Él te da y Él es la fuente. Bebe de mi propio manantial, que soy yo. ¿Y ahora qué crees? ¿Que yo soy el manantial? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, yo soy el manantial. Ok, sí, Señor, tú eres el manantial. Ok, bébelo. ¿Lo bebo, Señor? Sí, bébelo. Bebe todo el agua del río. Bebe el agua que te doy del Espíritu. ¿Y ahora? Ahora, agárrate. Porque entonces va a brotar para vida eterna. Yo soy la fuente. ¿Qué crees? Ya puse mi fuente en ti. ¿Cómo la detienes? Si brota vida eterna, está brotando vida eterna, está brotando, es un constante eterno. Dios lo puso palpablemente con Edén. Pero él era la figura de lo que estaba en el cielo. ¿Por qué? Porque dice Ezequiel que él veía que el río salía del trono del templo de Dios. Y Apocalipsis, lo que dice Ezequiel, lo dice también Juan en Apocalipsis. Y vamos a ir allá a Juan, perdón, a Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis 22. Luego, el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, lo mismo que dice Ezequiel. Y las hojas del árbol son para la salvación, la salud, la sanidad de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. El ángel me dijo: estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Ahí está. Amados, la fuente de nuestra vida es Dios. Toma de esa fuente. Y si no has conocido al Señor, ven a la fuente de vida, que es Cristo, para que entonces brote de nosotros ese manantial de vida y entonces vivamos una verdadera vida de adoración a Dios, como Él la manda, en espíritu y en verdad. Amado, lo que es Dios
te lo ha dado. Lo creas, y si no lo crees, créelo, para que no peques de incrédulo, porque es ahí. Entonces, dice la palabra, terminaremos nuestros días ¿cómo? Adorando. Y no terminarán, se refiere al final, un final continuo, eterno. ¿Cómo comienza nuestra vida en el Señor, amados? Adorando, en espíritu y en verdad, por lo recibido, porque Él ya nos dio del manantial del cual brota para vida eterna. ¿Cómo terminan las palabras en Apocalipsis? Con la adoración de sus elegidos. Empezamos adorando, continuamos adorando, terminamos continuamente adorando. Amado, eso es lo que somos en Cristo. Y es lo que Dios hace en nosotros también. Por el hecho de ser sus hijos, de ser sus discípulos, de haber creído en Él. Dios produce en nosotros el poder de que brote en nosotros esa agua de vida, que es el mismo Espíritu de Dios. Amado, el río poderoso que da vida es el Espíritu. Métete a las aguas del Espíritu, amado, y deja que Él te sature, que Él te llene, que Él haga que rebose tu vida en el Señor. Nada en sus aguas. Sus aguas son limpias. Y esas aguas nos limpian, nos purifican y nos traen vida y nos traen salud, nos traen salvación. Son aguas para los que estamos nadando en Él y a los que hemos sido llamados a nadar en Él. Aguas de vida, amado, para que Él nos conduzca por donde Él quiere. Pues, como dijeron por ahí, nada flojito y nadando. Deja que Él te mueva. ¿Sí?